Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, hoy vamos a tratar un tema en este directazo súper especial, un tema que os incumbe a unas cuantas de vosotras, porque algunas de aquí pues habéis pasado un cáncer y ahora estáis en tratamiento y algunas ya tenéis a vuestro peque. Así que voy a invitar ahora mismo a la doctora Ana Mallafré del Institut Marquès de Barcelona. Ya sabéis que colaboro con ellos, que tenéis un descuento especial si vais de mi parte a través de mi web, noemicatalan.com, y que están en Barcelona, en Sabadell, en Milán, en Roma, bueno, un poco como el perejil, están en todas partes. Voy a invitar ahora mismo a la doctora Mallafré, que ya está por aquí, y empezamos a hablar de este tema porque creo que es muy importante hablar de esto porque cuando estamos metidas en una situación como esta, pues lo podemos pasar muy mal. Y tener un directo donde se nos explica todo súper bien nos puede dar mucha paz y mucha tranquilidad. Así que vamos allá. A ver si hay suerte. Y hoy nos podemos ver las caras porque hay veces que Instagram no me muestra la cara de quien está haciendo un directo conmigo. ¿Qué pelos digo hoy? ¿Qué pasa conmigo? El Instituto Marqués está invitado. A ver si pueden confirmar. Hola, hola, hola Esther. Hola Ana. Bea, Beatriz Trapote. Seguro que ya la seguís, pero bueno, si no la seguís, seguidla. Es lo más esta mujer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si está por aquí. No la veo. A ver si acepta. Voy a aceptar yo la invitación que me están mandando. A ver si ahora encaja. Es que Instagram últimamente está haciendo cosas un poco raras. Hola. Hola, Noemí. Mira, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Tú me ves, Yo te veo. Tú no las me demás ves. nos ven, pero yo a ti no. Ay, pobre. No pasa nada, no pasa nada. O sea, la prioridad es que nos vean las que nos están viendo y que tú me veas a mí. Yo Sí, ya, yo te veo. Dame un segundito que te escucho un poco bajito. ¿Me escucháis bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me oyes bien? yo sí, yo te oigo genial. Vale, perfecto. ¿No te ves? Yo también. ¿No me ves? Uy, Bueno, a ver si luego viene la imagen. Qué pena. sí, mucha rabia, porque además muchas veces no os conozco en persona y poneros cara mientras estoy hablando me gusta mucho, pero es Y que no se Instagram últimamente arregla esto durante el directo. no se arregla. No sé qué está haciendo Instagram con últimamente, la No verdad. sé. No entiendo. Bueno, en fin, vamos a hablar de lo que nos ocupa. Venga. Cáncer y fertilidad. Este tipo de terapia que hacemos, ¿no? Bueno, se llama oncofertilidad, ¿no? Se llama el nombre exacto. Sí, exacto. Es un poco una subespecialidad dentro de lo que es la reproducción asistida, pero bueno, al final siempre tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Con los oncólogos, con los médicos titulares de las pacientes, según el tipo de cáncer que se haya diagnosticado y que nos ocupe. Y al final es una subespecialidad dentro de la reproducción asistida y que tenemos, por ejemplo, un comité, ¿no?, especializado en oncorrepro, que es nuestro comité de oncorrepro, ¿no?, que tenemos unos médicos especializados en este tema y que son los que nos permiten un poco valorar caso por caso cuando recibimos una solicitud por parte de una paciente con el deseo de ser mamá. Exacto. Porque obviamente si la fertilidad ya es un poco, digamos, específica de cada persona, ¿no? La oncofertilidad aún más, obviamente, ¿no? Exacto. La oncofertilidad es lo que necesitas, ¿no?, de trabajar en equipo. O sea, nosotros solos
no podemos decidir qué tratamiento, cuándo y a partir de cuándo, porque al final hay un proceso que es prioritario, ¿no? Del que sufre la paciente y que en función de su situación, de su diagnóstico, pues, de todo, ¿no? De la edad de la paciente, del tipo de tumor, del tipo de extensión, de la afectación que tiene, pues vamos a poder ayudarla de una manera o de otra. Y al final lo que prevalece es que tanto todos los profesionales que van a ver a la paciente como la paciente y su pareja si la tiene o las personas que la rodean tengan la información para poder al menos actuar, ¿no? Si hay que valorar una preservación de fertilidad o minimizar la afectación de un tejido antes de un tratamiento, y por eso existen estos comités, ¿no? de oncología, de fertilidad, donde se valora de manera global y multidisciplinar a la paciente una por una. Exacto. Así, yo ya lo he dicho en mi perfil, yo tengo mamis que han sido mamis después de haber tenido cáncer, así que se puede ser madre después de tener cáncer, ¿no? Pues afortunadamente en muchos casos sí se puede ser mamá después de un cáncer, porque hoy en día pues ha avanzado la ciencia, lo que permite hacer un diagnóstico precoz, que eso es una cosa importantísima de cara al pronóstico de la enfermedad y al futuro de la paciente. Y además los tratamientos también han mejorado muchísimo, lo que se puede hacer tratamientos de una manera mucho más focalizados y dirigidos, y asimismo como las técnicas de congelación, de preservación de la fertilidad, que también ha mejorado, ¿no? Al final las tres cosas, que haya mejorado el diagnóstico precoz hace que aumente la supervivencia del cáncer, y eso te permite pues hacer muchos planes de futuro, ¿no? Y de cuando llega el momento, está la llamada del deseo de ser mamá, uno se lo pueda plantear. Entonces, sí que es posible. Esto es lo que te quería preguntar justamente ahora. ¿Se puede siempre congelar óvulos para a lo mejor pues después del tratamiento, por los años o lo que sea, intentar ser mamá? ¿O hay algunos casos en los que no es posible congelar óvulos? A ver, siempre en medicina ya es siempre, no, es como nunca, no al 100% no existe, ¿no? Entonces, claro, cuando se hace el diagnóstico de un cáncer, dependerá mucho de cuánto tiempo tienes para valorar si puedes vitrificar óvulos, por ejemplo, ¿no? Porque precisas al menos de unos 15 días, por decirlo de una manera, y a veces hay enfermedades que necesitan iniciar o la quimioterapia o el tratamiento que pertoque de manera precoz y no nos dan ese tiempo, entonces ya se valorará en un futuro qué opciones tenemos. Hay cánceres que también están extendidos o con metástasis que según, como en un primer momento, pues no es adecuado valorar la preservación como criopreservación de óvulos, entendida, y también depende del tipo de tumor y dónde esté la afectación. Entonces eso se valora siempre conjuntamente con los oncólogos, que son los que siguen a la paciente y que conocen bien el tipo de tumor, así como el tipo de tratamiento y la dosis de tratamiento que va a recibir esta paciente. Y en función de eso, pues intentamos preservar, o al menos que la paciente tenga la mayor información para que pueda escoger si quiere preservar la fertilidad o no previamente al cáncer, pero no siempre es posible porque, bueno, en medicina siempre no existe. Esto os encontráis, yo creo que seguramente los oncólogos cuando a una mujer o a un hombre, porque también le puede afectar Exacto. con la los espermatozoides que tenga, ¿no? Calidad espermática. Le detectan el cáncer en una determinada edad, pues que aún no es madre, que aún no es padre, o que a lo mejor sí que ya lo es, pero a lo mejor querrán tener más hijos. Se les comenta siempre el tema de la preservación en caso de que se pueda hacer. O sea, se les dice. Exacto. Entonces Hombre, ellos van directamente a una clínica de reproducción asistida con este mensaje. Me han dicho esto, vamos a analizarlo, ¿no? Vamos claro, a mirar qué podemos hacer, ¿no? eso es lo fundamental, ¿no? Es pensar en ofrecer esta opción a los pacientes que tengan opción a ello, tanto en niños o niñas, o en chicas jóvenes o mujeres, ¿no? Que no hayan cumplido su deseo genésico de tener hijos y que exista esa posibilidad. Entonces, en un primer momento, el oncólogo, junto con el médico especialista en reproducción asistida, pues deben estar en contacto para ponerse de acuerdo cuándo empezar el tratamiento, pero sí que es una indicación médica
que todo el mundo tiene derecho a tener esa información de puedes preservarlo de manera precoz, porque al final, a posteriori, también hay opciones, pero no, la afectación que va a tener el tratamiento es individual según cada paciente. Hay pacientes que reciben menos dosis y tienen más afectación, ya sea porque tienen un poquito, son más mayores o más pequeños, entonces es muy variable. Entonces, todo lo que se pueda prevenir y organizar antes de iniciar el tratamiento, pues es un proceso muy valioso. Incluso cuando congelas muestras de semen, aunque la calidad sea bajita, siempre vale la pena congelar varias muestras, porque no sabes luego cómo afectará el tratamiento, ¿no? Por ejemplo. Y en fertilidad con las chicas, con las mujeres, pues lo mismo. Si puedes hacer una estimulación, pues ahora se tiende mucho a hacer el random start, ¿no? Que es empezar en cualquier momento para no perder tiempo, o la duostim, ¿no? Que es encadenar 2 estimulaciones también para no perder tiempo. Entonces, eso es una cosa que hay que individualizar en cada paciente, siempre intentando minimizar también el perjuicio, ¿no? de la paciente que va a hacer el tratamiento. Pero sí que es importantísimo tener esa información. Exacto. Porque a lo mejor por la propia estimulación puede perjudicar a la enfermedad en sí. ¿Eso puede pasar? Claro, tú cuando haces un tratamiento no tienes que perjudicar a la enfermedad en sí. Lo que pasa que depende del tratamiento, se adapta pues para que haya el menor nivel hormonal posible. Por ejemplo, si es un cáncer de mama, pues ya hay medicamentos que están adaptados o más indicados en esos casos, o de manera más experimental, que pueden minimizar un poco la afectación. Pero al final es todo riesgo-beneficio. O sea, que es un equilibrio, es hablar con la paciente, hablar con el oncólogo y ver por dónde podemos tirar. Pero es un tratamiento que funciona muy bien, la Sí. preservación de Es un fertilidad. trabajo en equipo, en realidad, ¿no? O sea, están los Totalmente. oncólogos en la clínica, están los médicos de reproducción asistida y después están los pacientes, ¿no? La paciente o el paciente que tiene el cáncer, la pareja si la tiene, ¿no? El entorno, que pues, la opinión del entorno pues a lo mejor también puede ser importante, ¿no? A la hora de decidir las cosas sopesando y compartiendo, pues bueno, con la gente que a lo mejor de la que más te fías, que tiene una opinión pues que valoras, ¿no? Por su manera de Exacto. ser, no ya solo por el parentesco, porque a lo mejor pues una madre, un padre, ¿no? Pues igual una hermana, pues a lo mejor emocionalmente están sobrepasados y en ese momento igual no pueden ser de ayuda, pero tu mejor amiga, que está ahí al pie de cañón a lo mejor, pues dices, oye, yo estoy a tu lado, ¿no? Y vamos a ver esto, y lo hablamos, lo comentamos, lo sopesamos, ¿no? Miramos pros, contras. Claro. Esto, Es, es que es lo que dices tú, ¿no? Que en el momento de la noticia al final siempre es un shock. claro, Es un shock, y pensar en preservar la fertilidad cuando tienes que pensar en el tratamiento para el cáncer, a veces es una cosa que se puede pasar por alto, o que se te puede olvidar, o que en ese momento igual no priorizas, ¿no? Porque que se entiende, ¿no? Que estás más preocupado también por otras vertientes del cáncer. Lo que es importante, a lo que decías del trabajo en equipo, es como aquí en Instituto Marqués, que tenemos un comité de oncofertilidad. Entonces ahí es donde, cuando una paciente solicita un tratamiento después de tener un cáncer, pues le pedimos todos los informes, toda la información posible de la enfermedad, de su evolución, y ahí es cuando entramos en contacto con los médicos que la han seguido, con su oncólogo, si en ese momento pues tiene un hematólogo o el médico de referencia, y ahí es donde se centraliza toda la información de manera optimizada, ¿no? En el comité de Oncorrepro. Esto nos permite estar también, que ya tienes una relación más fluida, ¿no? Por ejemplo, como decías al principio, la clínica en Milán, pues con el Instituto Oncológico de Milán, también tenemos muchas referencias, y ahí trabajamos mucho en equipo. genial. Y saber esto también, ¿no? Pues que hay a lo mejor un tipo de cáncer que puede ser más hormonal, que a lo mejor tenemos que modificar la manera de hacer el tratamiento de estimulación ovárica, ¿no? Un poco, por ejemplo, hablando de las mujeres, eh, porque a lo mejor no se puede dar exactamente lo mismo que daría si a una paciente que no está teniendo un cáncer en este momento. Claro, Depende del cáncer, pues claro, afecta de una manera u otra, ¿no? claro, depende de la edad en la que se diagnostica el cáncer, ¿no? Porque igual, si es una niña que aún no ha tenido reglas, pues igual la técnica para preservar la fertilidad no es criopreservar los ovocitos, sino criopreservar tejido ovárico directamente mediante una biopsia.
¿no? Depende también de la edad, de la reserva ovárica. Claro, no es lo mismo la reserva ovárica cuando tienes 20 años que cuando tienes 37 o 38. Entonces, depende de la edad, de la reserva ovárica, del tipo de cáncer. A veces si es un cáncer que el tratamiento sistémico no te va a afectar tanto, pero es de bajo riesgo, por decirlo de una manera, pero hay una radioterapia importante, se puede coger los ovarios y moverlos para que cuando hagas la radioterapia no se incida directamente encima del tejido ovárico. Entonces hay varias maneras y luego hay que pensar también que al final la fertilidad y el cáncer a la vez, para ver cómo afecta, claro, el ciclo ovárico, el ciclo para tener un bebé, por decirlo de una manera, no es solo el ovario, sino que empieza en el cerebro con la hipófisis y las hormonas que se secretan en el cerebro que van a actuar en el ovario, y del ovario también necesitas la trompa para ir al útero y el endometrio que sea receptivo. Al final, que si hay un cáncer de útero, un cáncer de cuello, también hay una irradiación o algún tratamiento que puede afectar al cáncer de útero. No solo es la preservación ovárica como congelar óvulos, exacto, sino que es todo un poco más amplio. Pero bueno, al final lo importante siempre es intentar conseguir el ovocito, ¿no? El máximo que puedas en el menor tiempo posible, sin perjudicar a las pacientes. Has dicho una cosa que me ha sorprendido, que es que en el caso de masculino, hacer varias extracciones de esperma, ¿no? Claro, en el caso de la mujer, a lo mejor pues sacamos 4 o 5 óvulos, o a lo mejor 10, si tenemos mucha suerte 15, ¿no? Pero depende de la edad, de la reserva ovárica y todo esto, ¿no? Pero en el caso de los hombres hay millones de espermatozoides, ¿no? Y tenemos que Claro, hacer varias extracciones también en ese. depende, hombre, siempre es más prudente tener varias pajuelas, depende. Pero claro, a veces ya está afectado porque has tenido fiebre o malestar, y al hacer la muestra, aunque sea de baja calidad, pues que no hay que desistir, sino que a veces se puede congelar un poquito más, ¿vale? Pero sí, tienes razón, normalmente hay millones de espermatozoides, pero bueno, es Varias, mejor pero ser precavido, que al final, exacto, una muestra de semen tampoco suele ser la cirugía, ¿no? Como hay en las no, mujeres. claro, no cuesta tanto, no cuesta tanto para Pero nada. bueno, son momentos delicados, ¿no? Y al final lo importante es tener un buen soporte, estar bien acompañada y tener la información adecuada en el momento adecuado, ¿no? Con un equipo que esté especializado, que tenga experiencia en todos esos procesos. Entonces, si no congelamos óvulos, por ejemplo, ¿no? Y el resto del útero está en buenas condiciones, el endometrio está bien también. Si no lo está bien, nos explicarás qué se puede hacer también, ¿no? Después. Pero nuestros óvulos los podemos usar, o a lo mejor puede ser que sean de muy mala calidad, pero que No, lo consigamos o no. puede ser. O sea, Puede puede ser. ser que la función ovárica se recupere, y claro, al final de todas las cosas que existen también está la edad de la paciente. Entonces, claro, eso es, con el cáncer puede ser que se afecte y que la caída, ¿no? De la calidad y de la cantidad sea un poco más acusada, depende de lo lesivo que haya sido el tratamiento, pero al final la edad prevalece en lo que es la tasa de éxito. Entonces, claro, luego hay que pensar también el tiempo de recuperación después de un cáncer, cuándo el oncólogo nos va a dar el ok para decir, mira, podemos buscar un bebé. Claro, depende del tiempo que pase desde el diagnóstico hasta el tratamiento y hasta el alta, por decirlo de una manera, para buscar un bebé, pues puede ser que te encuentres en una edad límite, ¿no? De alrededor de los 40 años, y ahí dependerá un poco, pero eso es en general para todas las mujeres, no solo para el tema cáncer. Ahí dependerá un poco la cantidad, la calidad y bueno, y saber que siempre hay un plan B, un plan C, y siempre hay, si el oncólogo nos ha dado el ok para un embarazo, pues siempre se intenta con una FIP, y si no se puede hacer una donación o incluso una donación de embriones. De hecho, un poco mirando las pacientes que tenemos en el Instituto Marqués, de las que acuden, tenemos 9 de cada 10 que al final son aptas para buscar un embarazo, y el 80% lo consiguen, el 84% con ovodonación, porque puede pasar lo mismo que con una FIP sin haber tenido ninguna enfermedad, que tienes 3 o 4 embriones, bueno, 2 o 3 embriones y no funciona, y al final tienes que cambiar la técnica, ¿no? Y eso puede pasar con
o sin el cáncer que hayas tenido. Ujú. Entonces, lo importante Esto, es el tener la cáncer información. perdona, ¿decías? No, dime, dime. No, digo que lo importante es tener todas las informaciones de manera global. Claro, claro. ¿El cáncer puede ser que haya influido en la calidad ovocitaria? Hombre, puede ser. Sí. Claro, al final, el cáncer en él mismo depende de donde esté, no es que influya directamente en la calidad ovocitaria, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Que hay las portadores del gen BRCA, en algunas ocasiones sí que se ha relacionado con con una baja reserva ovárica, ¿no? Y al En la- final, cuando las portadoras del gen BRCA, que puede aumentar el riesgo de padecer un cáncer de mama, Ujú. no afecta, o sea, puede afectar a la cantidad también, ya no tanto a la calidad, pero bueno, al final también se relaciona una baja cantidad a veces con una baja calidad. Pero sobre todo es importante conocerlo de cara al futuro, ¿no? Por si que hoy en día se puede hacer el DGP y estudiar los embriones. Entonces, todas las informaciones son importantes. Ujú, ujú. Porque claro, no es lo mismo un cáncer, una leucemia, por ejemplo, o un cáncer de mama, que un cáncer de ovarios o un cáncer de útero. Yo pensaba, soy totalmente desconocedora de este tema, ¿eh? O sea, estoy preguntando porque quiero dar Sí, sí. información, saber yo también y todo. Por ejemplo, un cáncer de ovarios o un cáncer de útero a lo mejor ha podido influir en la calidad ovocitaria, no tanto en la cantidad, en la reserva ovárica, ¿no? Pero en la calidad ovocitaria puede influir. No, no es tan así como que, claro, al final el cáncer de ovario, si tienes un cáncer de ovario, normalmente ya se diagnostica en edades más tardías. O sea, cuando puedes hacer la preservación tiene que ser un cáncer en un estadio inicial o de tipo borderline y siempre en conjunto, ¿no? Y ahí normalmente no se suele tanto preservar corteza ovárica por el riesgo de recurrencia, ¿no? Pero y el cáncer de útero no tiene por qué afectar la calidad de los ovocitos, pero claro, hay que hacer un tratamiento mucho más dirigido cuando, ¿no? Cuando se hace una conización o si hay un cáncer inicial en el cuello, pues se tiene que intentar, se puede valorar, intentar conservar el útero lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, ¿Esto bueno, cómo se conserva? Tú decías hacer como una biopsia. ¿Qué has es dicho? complicado. Eh, A ver, el cáncer de útero, de cuello de útero, ¿no? Al final el cáncer de cervix, depende de la afectación, pues se puede hacer a veces lo más sencillo, que sería una conización o una traquelectomía, que es como quitar todo el cuello, entonces hay que coserlo y durante el embarazo hay que hacer un cerclaje. Son procesos delicados, ¿no? Y son complejos y tienen también más riesgo durante el embarazo, ¿no? Que también es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Durante el embarazo, cómo se va a desarrollar. Entonces, realmente hay que individualizar cada paciente con su caso según cómo le ha afectado el tratamiento, la edad que tenía cuando lo recibió, la dosis, el tipo de medicación, el tipo de cirugía o el tipo de radioterapia, porque cada paciente va a ser diferente. Entonces no se puede generalizar de que pues claro, está seguro que podemos hacer esto porque hacemos esto. se tiene que ver. Cada paciente y cada caso es un mundo aparte, ¿no? Decías que puede ser peligroso para el bebé y también para la madre un embarazo después de haber Bueno, tenido cáncer, ¿no? Depende del caso, o sea, puede exacto, pasar que sea no es peligroso, tan ¿no? peligroso en sí, sino que tiene algunos riesgos añadidos, ¿no? Como a veces hay o riesgos añadidos o embarazos que se tienen que vigilar más de cerca, por decirlo de una manera, ¿vale? Ya sea porque el medicación era tóxico a nivel cardíaco o porque ha habido una irradiación y puede haber una fibrosis aumentada en el útero o porque se ha tenido que hacer una cirugía y hay más riesgo de parto prematuro, ¿no? Al final son todo pequeñas cosas que según hay cánceres que no afectan tanto, por decirlo de una manera, pero hay otros que según el tratamiento que has recibido sí que necesitas tener un seguimiento un poco más próximo y más cercano para confirmar que todo va bien. Esto es importante. Supongo que esto se plantea ya antes de hacer cualquier tipo de estimulación ovárica o de preservación de la fertilidad, entre comillas, ¿no? Tanto, Claro, al fin, esto tienes ya que se explicar debe bien a la saber, ¿no? paciente.
Claro, se que trata de pueden explicar tener. bien a la paciente todo el proceso, el antes, el durante y el después, ¿no? Porque son tratamientos que implican lo que dices, ¿no? Pues sobre todo cuando es después de un cáncer, pues claro, lo más probable es que vaya todo bien, ¿no? Pero hay casos que son más complejos, que esos necesitan, pues como cuando das un consentimiento informado, ¿no? Pues cada paciente, pues explicarle sus riesgos de manera específica para que sean conscientes, ¿no? De lo que se asume o de cómo va a seguir el embarazo, ¿no? Tener esa información previa para minimizar, pues todo lo que es la angustia y todos los riesgos de manera prevista. Em, ¿Os habéis encontrado casos de todo tipo, supongo, ¿no? De gente que ha congelado óvulos o esperma y que después ha decidido que no iba a hacer el tratamiento, bien porque no se veía capaz, bien porque los riesgos eran demasiado grandes, ¿no? Esto puede pasar, que después decida, Totalmente. pues no lo voy a usar, ¿no? Porque no quiero correr, ya he corrido muchos riesgos durante mi tratamiento de cáncer, estoy llevando esto de la mejor manera que puedo y quiero, pues bueno, vivir la vida de otra manera y ahora esto para mí no es prioritario. Puede pasar, ¿no? Hombre, eso puede pasar, pero siempre el que ahora en tu proyecto de vida es este y luego por circunstancias X cambias y tienes otro proyecto de vida. Y al final es como todo, ¿no? Preservar la fertilidad tampoco es una garantía ni es una opción que uno Exacto. se da para intentar tener un bebé con sus ovocitos en el futuro si lo desea. No es una obligación de he congelado ovocitos, tengo que ser mamá. Eso va sobre la marcha. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar normalmente? O sea, hay como unos plazos de tiempo, ¿no? Que dan los oncólogos. Hay unos plazos de tiempo generales, ¿no? Por ejemplo, a veces después de una quimio se suele esperar al menos un año, después de un tratamiento con el tamoxifeno, por lo menos tienes que haber esperado 3 meses hasta que lo has acabado, pero después de haber hecho durante un tiempo mínimo 5 o 10 años. Entonces, eso también es el oncólogo el que nos da luz verde para ir a buscar el embarazo. O sea, siempre es con el acuerdo del oncólogo, Sí. el tiempo de espera. Yo he leído, cuando me estaba informando para hacer el directo, había algunos plazos también de 2 años, incluso de 5 años, para considerar que estamos totalmente limpios, ¿no? Que no hay riesgo de que vuelva a aparecer, al menos Claro. en las proximidades, ¿no? Digamos. Es que se suele individualizar dependiendo, ¿no? Sobre todo en el cáncer de mama con el tamoxifeno, depende de cómo ha sido el grado del tumor, la infiltración o la extensión, pues si es más in situ, pues igual tienes un menor tiempo de espera para intentar, si no has preservado fertilidad antes, hacer una FIP y luego después ya valorarás si se continúa el tratamiento, pero eso siempre son los oncólogos los que nos dicen cómo proceder, ¿no? O el ginecólogo especialista en el cáncer de mama, ¿no? Que nos dice, pues mira, luz verde para intentar hacer una FIP en este tiempo y luego ya proseguiremos el tratamiento o espérate 5 años y luego vemos o 10 años hasta la alta, depende. A ver, espera que está aquí Ainhoa, que ya sé que son preguntas oncológicas. Ah, Ainhoa nos decía, creo que antes de comenzar un tratamiento de repro para cualquier paciente oncológica es consultar con tu oncólogo. Tiene que ser algo conjunto entre tu gine y tu oncólogo. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, Totalmente. O sea, eso es porque lo primordial, ¿no? El contacto directo, el tener la relación fluida y la confianza con el oncólogo y con la paciente, ¿no? Para compartir esa información y poderla ayudar de la mejor manera. Y lo sí. importante es tener la información, ¿no? Que en toda la vorágine del diagnóstico se piense en informar a los pacientes, ¿no? Tanto a los chicos, a las chicas, de esa posibilidad cuando es factible, cuando es una posibilidad. Y otra pregunta, ¿el cáncer puede, o sea, el hecho de haber conseguido quedarnos embarazadas, puede hacer que el cáncer se represente a nivel de cambios hormonales en el cuerpo? ¿Esto puede favorecer que esto ocurra? Eso depende, es muy delicado, ¿no? Porque normalmente si no hay ninguna célula
o maligna en ese momento, tampoco tiene por qué, pero bueno, es verdad que en algunos cánceres de mama hormonales a veces hay un riesgo que puede estar aumentado, ¿no? Pero eso es siempre con acuerdo, ¿no? Con el oncólogo el riesgo que se puede asumir o no, pero bueno, siempre que, por ejemplo, si hacemos un tratamiento en una paciente que ha tenido un cáncer de mama, intentamos minimizar, ¿no?, la exposición hormonal. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Del trabajo en equipo, ¿no? El oncólogo del paciente o la paciente y Claro, además el comité, ¿no?, de oncofertilidad, pues que analiza todo esto claro, una vez y te evalúa dan los la... riesgos. Exacto, sobre todo es eso, una vez te dan la luz verde, se entiende que, bueno, uno está ok para asumir los mínimos riesgos que se pueda tener, pero que el beneficio para ella es mayor que los riesgos, ¿no? Entonces, eso es mano a mano con el comité de oncorreproducción y con el oncólogo y con el acuerdo de la paciente, claro, que al final es la que desea conseguir ese embarazo. Totalmente. Hay, supongo que sí, es un poco lo que comentabas al principio. ¿Hay algún tipo de asistencia, de asesoramiento psicológico durante este proceso? Porque no es un proceso de reproducción al uso. Entiendo que hay algún tipo de apoyo psicológico. Hombre, el apoyo psicológico, ya el proceso de reproducción es duro de por sí y largo, entonces normalmente cuando se diagnostica un cáncer en todo lo que es la unidad de oncología, ella misma también tienen el proceso, ¿no?, de apoyo psicológico a nivel de todo, no solo de la fertilidad, sino también de la sexualidad, cómo puede afectar. Entonces ahí sí que se precisa de un apoyo que no todo el mundo necesita, pero que sí que debe ofrecerse. Entonces, bueno, nosotros también tenemos psicólogos externos, pero bueno, desde el centro del hospital, como si dijésemos, también suele haber un apoyo psicológico importante, ¿no? Sobre todo para facilitar la información. Sí. Bueno, para facilitar la información y también para tomar decisiones, ¿no? Supongo, acompañado siempre no solamente de la parte técnica, Claro, sino también de la parte... emocional. ¿Estás, Ana? Sí, Ah, estoy. vale. Vale, sí, sí, pues esto obviamente es importante. Porque siempre decimos, ¿no? La parte psicológica es súper importante en cualquier tratamiento de reproducción asistida. Pues imagínate si vas a hacer un tratamiento ya antes de someterte al tratamiento contra el cáncer, también Claro. después, ¿no? Claro, eso es importantísimo porque al final tienes poco tiempo, ¿no?, para reflexionarlo, para asumir todas las noticias de golpe, entonces estar bien apoyada y normalmente es lo que te comento, ¿no?, que se ofrece el apoyo psicológico, pero si no se puede solicitar, se puede buscar, pero saber que no estás sola o que no estás solo, ¿no?, que siempre hay maneras de buscar ese apoyo para afrontar, ¿no?, estas noticias que son muy chocantes, ¿no?, y que son muy duras y que uno no se espera y que en poco tiempo pues tienes que decidir si preservas la fertilidad o no, si empiezas el tratamiento, hay margen de maniobra o no. Entonces, todo eso pues no es fácil de gestionar y como bien dices, si puedes estar bien apoyada y apoyada por los tuyos y por un psicólogo o por tu médico de confianza y por el oncólogo que te sigue, pues siempre es muy importante. Exacto. ¿Sabemos, todas las clínicas pueden hacer tratamientos a pacientes oncológicos? Hombre, por poder se puede, pero claro, lo indicado es tener una clínica que al menos tenga un comité de oncorreproducción y que tenga una experiencia, ¿no? Porque al final y que sea capaz de tener, pues que el tratamiento de la preservación en sí es una preservación con algunos pequeños cambios, pero que se puede hacer, pero necesitas un buen laboratorio, el tener un comité de oncorrepro con el que esté acostumbrado a ver casos, ¿no?, que tenga unos protocolos, un rigor científico. Todo esto son cosas importantes, ¿no?, que tenga relaciones con los hospitales principales que tienen servicio de oncología, pues todo facilita un poco el seguimiento de la paciente y el acompañamiento. O sea, la respuesta es no. Bueno, no, hombre, por poder, es lo que te comento, poder se Y puede, no, lo ideal es hacerlo de la poder, mejor manera posible, poder claro. se entiende poder hacerlo bien, ¿no? Por lo tanto, las características que tiene que reunir un centro para poder acudir a ese centro, si soy paciente oncológica, tienen que ser esas, que tenga un Es comité, ¿no?, de oncofertilidad. bajo mi punto
de vista profesional, eso es lo ideal, ¿no? Para ofrecer lo mejor a las pacientes de la manera profesionalmente más adecuada y con más rigor científico. Bueno, es que de hecho son casos lo suficientemente serios e importantes como para que haya algo específico para estas pacientes, para estos Totalmente. pacientes. Así que no, entiendo tu punto de vista profesional, ¿no? Pero que podemos ir a cualquier clínica, pero claro, tenemos Sí, que claro. decir que es necesario Sí. que haya este departamento, ¿no? Que no cualquier cosa Hombre, así. es un punto importante a tener en cuenta a la hora de decidir dónde puedes preservar, ¿no? Que al final se puede hacer en muchos centros, se puede hacer a veces en hospital, a veces no se cumplen los criterios, pero al final es encontrar tu médico de confianza con el que vas a seguir mano a mano y que sabes que vas a estar bien atendida y que va a hacer lo mejor. Sí, también, claro, depende de cada caso, pero en principio también las dosis de medicación que se van a dar o el tipo de medicación que se va a dar, pues tienes que estar en contacto con el oncólogo, te tiene que dar el ok a todo lo que vais proponiendo, ¿no? En el departamento de oncofertilidad, Sí, ¿no? vas de la mano del oncólogo. Súper interesante, Ana, este tema, ¿eh? Y en el perfil hay mamis que ya han tenido a su peque o que ahora lo están intentando o que están en espera, porque alguna me ha dicho, tengo que esperar 6 meses. Bueno, claro, también está la posibilidad de intentarlo espontáneamente, ¿no? Si ha quedado reserva ovárica y no está dañada, se puede intentar buscar y si no, sin perder tiempo tampoco, depende de la edad, pues luego recurrir a la FIP. Pero hay gestaciones evidentemente espontáneas después de haber hecho un tratamiento por un cáncer. No es exclusivo de la fecundación in vitro. Pero bueno, ¿Aumentan, siempre... Dime, no, perdona. no digo, aumentan las probabilidades de aborto después de haber tenido un cáncer? Puede ser. Puede aumentar porque a veces hay radioterapia que puede haber afectado el útero, que a veces puede ser más fibrosis, también puede ser porque has pospuesto el tratamiento y tienes una edad más avanzada, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, es posible. No solo, claro, por el útero, sino también a lo mejor por la calidad de los óvulos, si no los has conservado antes de hacer la quimio, ¿no? La radio. Claro, al final no hay que olvidar que la edad es primordial, ¿no? En cualquier tratamiento de reproducción asistida es primordial en lo que refiere a la calidad del ovocito y la cantidad. Entonces, siempre cuanto más joven seas, pues mejor. Y en el caso masculino, ¿hay alguna prueba más que se haga, tanto antes como después de haber tenido el cáncer? ¿O no? ¿O se Bueno, hacen siempre las mismas pruebas? a ver, yo creo, eso ya es más especialidad del doctor Ferran García, que es nuestro andrólogo de referencia, pero sí que en los hombres creo que se hacen seminogramas de control al cabo de un año, creo, para ver cómo está la función y a veces en algunos casos es necesario hacer una biopsia testicular, incluso antes o después del tratamiento para conservar tejido. Entonces hay varias opciones. Genial. Voy a mirar si hay alguna pregunta más por aquí. A ver qué. Esto ya lo hemos dicho. Sí, no, también diciendo todos los tumores son hormonales, que esto también lo hemos comentado. No, creo que no hay ninguna pregunta más. Vale, perfecto, perfecto. Pues es súper interesante este tema, Ana. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero al final lo más importante es el consejo preconcepcional, ¿no? De que cuando ante ese diagnóstico te ofrezcan o pienses en preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con mi fertilidad y con el deseo de ser mamá? Y que tengas esa opción de pensar en preservar, de congelar óvulos o congelar semen, o sobre todo es eso, ¿no? Que tengas ese consejo para hacer ese clic de es importante esto, ¿no?
y que se puede hacer de manera rápida, sin esperar y todo optimizado para que tú puedas empezar el tratamiento cuanto antes. Entonces, al ¿Hay final es algún tipo eso. de facilidades para estos pacientes que a lo mejor eh, dais hora más rápidamente o movéis agendas para poder Sí, cogerlos antes? eso sin duda. O sea, visita para tema oncológico no tienes ninguna... Bueno, no solemos dar siempre hora pronto, pero para temas así más delicados de tipo oncológico que no puedes esperar, evidentemente siempre intentas priorizarlo y hacer el hueco que haga falta, sin duda. Claro, eso Sí, es porque, importantísimo. claro, a veces es como me han dado hora para dentro de una semana y media, me han dado hora No, para no, final, me han dado no, hora no, no sé es qué. Pacientes diagnóstico oncológicos, hoy y mañana por la tarde puedes hacer la visita, claro. perfecto. Claro, siempre tienes que tener en cuenta que haces la visita informativa o explicas un poco, luego acaban de hacer el estadiaje, el estudio del tumor y luego ya te dicen el ok para empezar, pero claro, todo lo que puedes hacer lo más rápidamente posible, Sí, eh, no, no hay, no hay manera de esperar, o sea, hay que hacerlo lo más rápido y por eso también necesitas, ¿no?, una clínica con capacidad de reaccionar rápido ante estos casos, ¿no? sí. Entonces entiendo, el mensaje sobre todo es preservación, en caso de que se pueda hacer, ¿vale? O sea, hablar con el equipo que te lleva a nivel oncológico y si Sí, se puede hacer la preservación de la manera que se acuerde que se puede hacer con junto el con onco. los oncólogos que te llevan, controlando muy bien la medicación que se da y todo. Eh, Exacto. el trabajo en equipo, conjunto, atención psicológica. eh, Sí. ¿Y qué más? Y eso, y que si al final no se ha podido hacer por lo que sea, pero el tratamiento funciona, va todo bien y luego hay el deseo de maternidad, pues luego valorar, ¿no? Si es posible, pues con una ovodonación o con una FIP o con una donación de embriones, que siempre hay ese plan B, ¿no? Para intentar a cumplir ese deseo de maternidad, ¿no? O sea, que no se acaba Exacto. todo en la preservación. Si no fue posible en ese momento, pues hay que valorar luego otras opciones. Dímelo a mí, que tengo a mi peque por donación de embriones, que no se Por acaba eso, todo aquí. Que te exacto, digo siempre que mi hijo me esperaba más allá de la genética y totalmente. Eso al final, la ilusión, materializar los sueños, pues cuando es posible, pues hay que aprovecharlo. exacto. Al final, lo primero es la salud y luego hacemos todo lo posible, ¿no? Porque todo es importante. Mm, Totalmente. Y que la clínica que escogemos tenga el comité de oncofertilidad, ¿no? Que Sí. esté habituada a tratar estos temas, que Yo creo que eso te da una seguridad sí. importante. Es un tema lo suficientemente importante como para que la clínica tenga el departamento o comité especializado. Es Correcto. muy importante, de Sí, hecho. Sí, sí, sí. sí. Genial, Ana. No sé si nos quieres decir algo más, si ha quedado alguna cosa en el tintero que digas, esto es importante decirlo. No, no, no. Bueno, no, lo importante, yo creo que lo has hecho todas las preguntas clave para que pudiésemos explicar este tema que es tan delicado y tan complejo y que al final falta mucha información porque también no es la mayoría de las veces que pasa, pero al final sí que de cáncer de mama somos una de cada 8 que al final que van. Entonces, bueno, al final es una cosa que hay que hablarla y que hay que llegue a toda la población. Sí, totalmente. Pero muchas gracias, Noemi. Nada, un placer, como siempre. Qué pena no verte la cara. Ya te Lo digo, veré pero después, bueno. cuando, Tendremos que hacer cuando otro, vea el no directo, pasa nada. te veré la cara después de hacer el directo. Cuando vea el directo puesto, entonces digo, ah, mira, ahí Mira, estaba. ahí estaba. Bueno, si no ya repetiremos otro día, no te Eso preocupes. seguro, eso seguro. Porque sí. Oye, Bueno, mil gracias por todo, por tu tiempo, por tus explicaciones, por el cariño que le ponéis, que me llegan siempre comentarios de pacientes súper contentas con vosotros y vosotras. Eh, y nada, muchas gracias. muchas gracias a ti, Noemí, por el directo y bueno, que ha sido genial. Vamos hablando. Muy bien. Un besito y un besito a Ah, todas, a todos. Mucho ánimo las que estáis pasando por esto ahora. Sabéis que hay casos en los que puede ser que no se consiga, pero hay muchos otros que sí. No termina todo
como ha dicho la doctora Mayafre, no termina todo en nuestra propia genética. Mi ejemplo es uno de ellos, aunque yo no pasé por un cáncer, obviamente, pero bueno, eh, no termina todo en la propia genética. Y mucho, mucho, mucho ánimo, un millón de besos a las que lo estáis pasando ahora, a las que lo habéis pasado. Ahí no, en concreto le doy un besazo así, en los morros y que me critiquen, me da igual. Un besito, que vaya todo muy bien. Chao. Adiós, gracias.